En 1869, en las montañas remotas de Zacatecas, los viajeros comenzaron a desaparecer. No era inusual. Los bandidos infestaban los caminos y México aún sangraba por las heridas de la intervención francesa. Pero había un patrón perturbador. Todos los desaparecidos habían sido vistos por última vez en la próspera hacienda de los Montemayor. Don Evaristo Montemayor y su familia eran conocidos por su hospitalidad cristiana. En una región donde las posadas no existían, ofrecían refugio, comida caliente y seguridad para cualquier viajero. Eran respetados, prósperos y aparentemente la única familia civilizada en leguas de distancia. Lo que nadie imaginaba era que detrás de esa fachada respetable, los Montemayor guardaban un secreto que transformaría esta historia en uno de los casos más perturbadores de México. Una tradición familiar sombría que mezclaba hambre ancestral con una sed que iba mucho más allá de la supervivencia. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? Y si es tu primera vez aquí en Legado del Miedo, suscríbete al canal para no perder. La hacienda de los Montemayor se alzaba como un oasis de prosperidad en el árido interior de Zacatecas. Era 1869, y mientras México intentaba reconstruirse tras la salida de los franceses 2 años antes, aquella propiedad permanecía como una isla de estabilidad en medio del caos que aún azotaba el país. Don Evaristo Montemayor había heredado aquellas tierras de su abuelo, quien había enfrentado las devastadoras hambrunas durante las guerras de independencia. A los 55 años era un hombre alto e imponente, de cabellos grises y ojos oscuros que inspiraban respeto en toda la región. Su esposa, doña Estefanía, era una mujer austera de 42 años, siempre vestida de negro riguroso, con un rosario permanentemente entrelazado entre los dedos. La pareja tenía 5 hijos, todos criados con disciplina rígida y valores familiares tradicionales. Leandro, el mayor de 22 años, ya demostraba la misma autoridad natural del padre y estaba siendo preparado para asumir la propiedad. Jacinta, de 19 años, ayudaba a la madre en las tareas domésticas con una dedicación que rayaba en el fanatismo religioso. Raimundo, de 16 años, cuidaba el ganado con eficiencia impresionante para su edad. Camila, de 13 años, rara vez era vista fuera de la propiedad, permaneciendo siempre cerca de la madre como una sombra silenciosa. Y el pequeño Esteban, de 9 años, observaba todo a su alrededor con una seriedad que parecía inadecuada para su tierna edad, como si cargara responsabilidades que un niño no debería tener. La prosperidad de la familia intrigaba profundamente a los vecinos más cercanos, que vivían a leguas de distancia. Mientras otros hacendados luchaban contra sequías prolongadas, plagas de langostas y los constantes saqueos de bandidos que infestaban la región, los Montemayor siempre tenían ganado gordo pastando en sus campos y productos de calidad excepcional para comercializar en los mercados urbanos. Sus cueros eran los más suaves y duraderos de toda la región. Sus carnes ahumadas poseían un sabor único y complejo que conquistaba compradores en los mercados de Zacatecas y Aguascalientes. Cuando se le preguntaba sobre sus métodos aparentemente milagrosos de producción, don Evaristo sonreía con cordialidad y respondía solamente que empleaba técnicas antiguas de la familia, conocimientos pasados de abuelo a nieto a través de las generaciones. La hacienda funcionaba como un refugio esencial para viajeros en una región donde las posadas eran prácticamente inexistentes y acampar al aire libre significaba riesgo de muerte. En una época en que la hospitalidad era considerada un deber cristiano sagrado, especialmente en tierras tan peligrosas, la generosidad de los Montemayor era legendaria entre buhoneros, comerciantes y trabajadores rurales.
Doña Estefanía personalmente supervisaba la preparación de todas las cenas ofrecidas a los huéspedes, sirviendo platos abundantes que incluían carnes de sabor inusual, vegetales cultivados en su propia huerta y panes caseros que dejaban a los visitantes no solo satisfechos, sino genuinamente agradecidos por la generosidad cristiana de la familia. Sus cenas eran eventos memorables que frecuentemente se extendían por horas. Lo que más llamaba la atención de los pocos observadores era la organización casi militar que gobernaba todos los aspectos de la vida en la propiedad. Cada miembro de la familia poseía funciones específicas y las ejecutaba con una precisión cronométrica que sugería años de práctica refinada. Leandro recibía a los visitantes en la entrada de la propiedad, evaluando discretamente sus equipajes, destinos y recursos financieros. Jacinta preparaba meticulosamente los cuartos de huéspedes y organizaba las pertenencias personales de los visitantes con un cuidado que rayaba en la reverencia. Raimundo asumía la responsabilidad por los caballos y equipos de los viajeros, demostrando conocimientos impresionantes para su edad. Camila auxiliaba silenciosamente en la cocina, siempre observando y aprendiendo bajo la supervisión rigurosa de la madre. Y hasta el pequeño Esteban tenía sus responsabilidades específicas: observar, escuchar y reportar fielmente al padre cada palabra y gesto de los huéspedes durante su estadía. El niño había sido entrenado desde muy pequeño para ser los ojos y oídos de la familia, una tarea que ejecutaba con seriedad perturbadora. La rutina familiar seguía horarios inflexibles que jamás variaban, independientemente de las circunstancias externas. Durante las horas diurnas, trabajaban exactamente como cualquier familia rural mexicana respetable. Pero había algo profundamente perturbador en las actividades nocturnas. El granero principal permanecía herméticamente cerrado durante todo el día y solo era abierto en las primeras horas de la madrugada. Durante esas horas sombrías, sonidos metálicos peculiares resonaban por la propiedad silenciosa. Los vecinos más cercanos, establecidos a kilómetros de distancia a través de terrenos áridos y peligrosos, a veces escuchaban esos ruidos nocturnos llevados por los vientos del desierto, sonidos que podrían ser interpretados como trabajo normal de procesamiento de carne bovina, pero que tenían una calidad extraña que hacía que los oyentes se sintieran inexplicablemente incómodos. Don Evaristo mantenía una oficina privada en la casa principal, donde guardaba cuidadosamente un manuscrito que constituía su herencia más preciosa. El libro, encuadernado en cuero oscuro que parecía nunca envejecer a pesar de los años, contenía páginas escritas en español antiguo, con ilustraciones detalladas que parecían recetas culinarias, pero con ingredientes y métodos que no se encontraban en ningún libro de cocina convencional. Era una herencia directa de su abuelo, quien había enfrentado los períodos devastadores de hambre durante las guerras de independencia y las décadas de conflicto civil que siguieron. Ese ancestro había desarrollado métodos de supervivencia que trascendían completamente los límites de la moralidad cristiana convencional, técnicas que permitieron a la familia prosperar cuando comunidades enteras perecían de inanición. Doña Estefanía poseía su propio cuaderno personal, donde anotaba meticulosamente cada comida preparada en la hacienda con la dedicación de una estudiosa. Sus recetas eran extraordinariamente detalladas, incluyendo no solo ingredientes específicos y métodos precisos de preparación, sino también observaciones científicas sobre texturas, sabores, aromas y hasta el espíritu que cada plato parecía llevar. Ella trataba el arte culinario como una ciencia exacta y sagrada, documentando cada experimento gastronómico con la dedicación meticulosa de una investigadora natural.
Sus anotaciones incluían observaciones sobre cómo diferentes ingredientes reaccionaban a diversos métodos de preparación, qué combinaciones de condimentos producían los mejores resultados y cómo factores como edad y condición física de la materia prima afectaban el producto final. La familia rara vez abandonaba los límites de la propiedad, excepto para negocios comerciales absolutamente esenciales o para cumplir obligaciones religiosas en la capilla más cercana. Cuando se aventuraban a los poblados vecinos, causaban una impresión simultáneamente respetuosa e inquietante. Eran invariablemente educados, bien vestidos y visiblemente prósperos, pero había algo indefinible en sus comportamientos que hacía que las personas locales se sintieran incómodas. Los niños de los poblados cercanos instintivamente evitaban jugar con los hijos Montemayor durante las raras ocasiones en que se encontraban, y las mujeres susurraban entre sí que había algo no natural en aquella familia. Comentarios discretos mencionaban que los Montemayor parecían diferentes de las personas normales, manteniendo una seriedad constante que contrastaba con la vivacidad típica de las familias mexicanas. Los pocos empleados de la hacienda eran cuidadosamente seleccionados a través de criterios rigurosos que don Evaristo jamás revelaba completamente. Él prefería contratar trabajadores de regiones muy distantes, hombres sin familia local que pudieran hacer preguntas inconvenientes sobre las actividades de la propiedad. Esos funcionarios vivían en una casa completamente separada de la residencia principal y tenían acceso estrictamente limitado a las áreas más sensibles de la hacienda. Curiosamente, la rotación entre los empleados era extraordinariamente alta para los estándares de la época. Muchos simplemente desaparecían durante la noche sin aviso previo, dejando atrás sus pocas pertenencias personales y alegando posteriormente, cuando eran encontrados en otras regiones, que habían encontrado oportunidades de trabajo más lucrativas en haciendas distantes. El granero que intrigaba a los vecinos era una construcción robusta e impresionante, significativamente más grande de lo necesario para una propiedad de ese tamaño específico. Sus paredes gruesas de adobe mantenían la temperatura interna perfectamente estable durante todo el año, y pequeñas ventanas, estratégicamente posicionadas cerca del techo, permitían ventilación controlada sin comprometer la privacidad de las actividades internas. Durante todas las horas diurnas, el granero permanecía herméticamente cerrado con múltiples cerraduras de hierro forjado, pero en las primeras horas de la madrugada, cuando la familia trabajaba en sus proyectos secretos, una luz amarillenta y danzante se filtraba por las grietas estrechas entre las tablas de madera, acompañada de sonidos metálicos que resonaban de forma extraña en la quietud de la noche mexicana. El año de 1869 trajo consigo una sequía particularmente severa que forzó a cientos de trabajadores rurales a abandonar sus tierras áridas en busca de oportunidades en regiones más prósperas. Los caminos polvorientos de Zacatecas se llenaron de hombres desesperados, cargando sus pocas posesiones en sacos de arpillera, caminando bajo el sol implacable en busca de trabajo, esperanza y una oportunidad de supervivencia. Era precisamente en ese flujo constante de desesperados y vulnerables que los Montemayor encontraban sus oportunidades más prometedoras. La familia había desarrollado a lo largo de los años un sistema sofisticado para identificar y seleccionar viajeros que cumplieran con sus criterios específicos, hombres solitarios, sin familia cercana esperándolos, cargando recursos suficientes para justificar el riesgo. El primero en desaparecer en aquel año fatídico fue Aurelio Vázquez, un trabajador rural de 37 años que venía de la región de Jerez en dirección a las minas de plata de Fresnillo, donde esperaba encontrar trabajo bien remunerado.
Conocido en su comunidad de origen por su fuerza física excepcional y honestidad inquebrantable, Aurelio cargaba sus ahorros de 3 años de trabajo arduo cuidadosamente cosidos en el forro doble de su chaqueta de cuero. Vecinos lo vieron por última vez en el camino principal que pasaba cerca de la hacienda de los Montemayor, donde había parado para pedir agua fresca y direcciones precisas para continuar su jornada. Don Evaristo lo recibió con la hospitalidad característica que había hecho famosa a su familia en la región, ofreciendo no solo agua cristalina de su pozo artesiano, sino también una cena sustanciosa y un lugar seguro para pasar la noche. Aurelio jamás llegó a las minas de Fresnillo. Su familia esperó ansiosamente durante semanas antes de organizar una expedición de búsqueda, recorriendo meticulosamente la misma ruta peligrosa que él había seguido a través de las montañas áridas. Encontraron solo rastros de sus botas características en el camino cerca de la hacienda, pero cuando preguntaron respetuosamente a los Montemayor, don Evaristo explicó con cordialidad que el hombre había partido antes del amanecer, profundamente agradecido por la hospitalidad recibida. En abril fue el turno de Tomás Herrera, un buhonero experimentado de 49 años, que vendía telas finas, utensilios domésticos y herramientas especializadas por los poblados aislados de la región. Tomás era ampliamente conocido por su puntualidad religiosa y jamás dejaba de cumplir sus compromisos comerciales, manteniendo una reputación impecable que había construido a lo largo de 2 décadas de trabajo honesto. Su ruta comercial establecida incluía una parada regular en la hacienda, donde los Montemayor eran clientes preferenciales, siempre comprando telas de alta calidad y herramientas especializadas que no se encontraban fácilmente en el México rural. Doña Estefanía demostraba particular interés en cuchillos de cocina de buena calidad e instrumentos de corte de precisión, alegando que la cocina familiar tradicional requería herramientas específicas para alcanzar los resultados deseados. Cuando Tomás no apareció, según lo programado en la Feria Semanal de Guadalupe, sus socios comerciales de larga data inmediatamente extrañaron la ausencia. El buhonero era meticuloso con sus compromisos y poseía una reputación de confiabilidad que había sido construida cuidadosamente a lo largo de décadas. Una búsqueda informal fue rápidamente organizada, pero las autoridades locales trataron el caso como un comerciante más que había decidido expandir sus negocios a territorios más prometedores. El patrón siniestro se repitió en junio con Roberto Salinas, un joven de apenas 20 años que viajaba para la boda de un primo querido en la ciudad de Zacatecas. Roberto cargaba regalos caros cuidadosamente seleccionados y una cantidad considerable de dinero ahorrado específicamente para la celebración, además de ropa nueva que había mandado hacer especialmente para la ocasión festiva. Cuando una tormenta de arena particularmente severa lo forzó a buscar refugio urgente, la hacienda de los Montemayor representó una verdadera bendición divina. La familia lo recibió con cálida hospitalidad cristiana, ofreciendo no solo protección contra los elementos, sino también compañía agradable y una comida memorable que él describió en una carta a su familia como la mejor que he probado en toda mi vida. La familia del novio esperó a Roberto ansiosamente durante toda la ceremonia de boda y los días subsecuentes. Cuando no apareció según lo prometido, organizaron búsquedas extensas que se prolongaron por más de una semana a través de territorios peligrosos. Encontraron su caballo vagando libremente cerca de la hacienda, pero el animal estaba visiblemente bien cuidado, alimentado y cepillado. Julio trajo la desaparición de Esperanza Morales, una de las pocas mujeres en desaparecer en la región durante aquel período. Esperanza era una partera y curandera respetada de 35 años,
que viajaba regularmente entre poblados distantes para atender partos difíciles y tratar enfermedades que desafiaban los conocimientos médicos limitados de la época. Su última parada conocida fue precisamente en la hacienda, donde doña Estefanía había solicitado urgentemente sus servicios para cuestiones femeninas delicadas de la familia. La desaparición de Esperanza causó conmoción significativamente mayor que los casos anteriores. Las parteras eran figuras absolutamente esenciales en las comunidades rurales aisladas, y su ausencia súbita fue inmediatamente notada por docenas de familias que dependían de sus servicios especializados. Doña Estefanía explicó a las autoridades que Esperanza había atendido competentemente las necesidades médicas de la familia y partido durante la madrugada, mencionando una emergencia obstétrica urgente en un poblado muy distante. En septiembre desapareció Martín Guerrero, un comerciante de ganado experimentado de 42 años que transportaba una pequeña fortuna en monedas de oro y plata, resultado de meses de negociaciones exitosas. Martín era conocido por su cautela extrema y experiencia de décadas. Conocía íntimamente todos los peligros de los caminos y siempre viajaba bien armado con pistolas y cuchillos de calidad. Su desaparición fue particularmente intrigante porque dejó atrás no solo el dinero sustancial, sino también sus armas personales y documentos comerciales importantes que representaban años de trabajo cuidadoso. Los Montemayor relataron que él había vendido todo su ganado a ellos por un precio justo y partido inmediatamente para reinvertir las ganancias en otras regiones. El caso que finalmente lo cambiaría todo fue el de Domingo Alvarado, un buhonero extraordinariamente experimentado de 47 años, que conocía íntimamente todos los peligros de la región después de 2 décadas de viajes comerciales. Domingo era diferente de todas las víctimas anteriores. Naturalmente desconfiado, siempre dormía con un ojo metafóricamente abierto y tenía el hábito prudente de esconder parte de sus mercancías más valiosas en lugares secretos a lo largo de sus rutas. Cuando llegó a la hacienda durante una noche particularmente fría de octubre, algo en su instinto aguzado de supervivencia lo alertó inmediatamente sobre peligros potenciales. Su experiencia de décadas lidiando con todo tipo de personas había desarrollado en él una capacidad casi sobrenatural de detectar amenazas ocultas, y los Montemayor activaron todas sus alarmas internas desde el primer momento. Durante la cena elaborada, Domingo notó detalles profundamente perturbadores que pasarían desapercibidos para observadores menos experimentados. La carne servida poseía una textura extrañamente familiar, casi humana, y el sabor era diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado en décadas de viajes por todo México. El condimento complejo no lograba enmascarar completamente algo fundamental sobre la naturaleza del ingrediente principal. Los hijos Montemayor lo observaban con una intensidad incómoda que iba mucho más allá de la curiosidad normal, y doña Estefanía hacía preguntas excesivamente específicas sobre su familia, destino final, personas esperándolo y, más significativamente, si alguien conocía su ruta exacta a través de las montañas. Cuando ella preguntó directamente si había informado a otras personas sobre sus planes de viaje, Domingo mintió deliberadamente. La desconfianza creciente de Domingo se intensificó dramáticamente cuando, fingiendo dormir profundamente, escuchó conversaciones susurradas provenientes del cuarto adyacente. A través de una grieta estrecha en la pared de adobe, logró vislumbrar a doña Estefanía consultando un libro antiguo de apariencia siniestra y haciendo anotaciones meticulosas en un cuaderno personal a la luz de velas temblorosas.
Las ilustraciones que logró entrever en el libro misterioso eran profundamente perturbadoras, diagramas detallados que parecían mostrar cortes específicos de carne, pero con proporciones y formas anatómicas que no correspondían a ningún animal doméstico o salvaje conocido. Los dibujos tenían una calidad técnica y científica que sugería décadas de refinamiento y experiencia práctica. Durante la madrugada, Domingo escuchó sonidos provenientes del granero, metal contra metal, arrastre de objetos pesados y voces bajas coordinando algún tipo de trabajo. El olor que llegaba hasta su cuarto era una mezcla de sangre, ahumado y algo dulce y nauseabundo que no lograba identificar. Cuando intentó mirar por la ventana, vio luces moviéndose en el granero y sombras que sugerían actividad intensa. En la mañana siguiente, Domingo fingió estar enfermo para ganar tiempo y observar mejor a la familia. Notó que todos parecían cansados, como si hubieran trabajado toda la noche, y había manchas oscuras en la ropa de trabajo de Leandro y Raimundo. Cuando doña Estefanía ofreció un remedio casero para su supuesta enfermedad, Domingo percibió que el líquido tenía un olor sospechoso y fingió tomarlo. La oportunidad de fuga llegó cuando don Evaristo y los hijos mayores salieron para verificar el ganado. Domingo aprovechó para explorar rápidamente la propiedad e hizo un descubrimiento aterrador. En un baúl en el fondo de la casa encontró ropa ensangrentada que reconoció como perteneciente a algunos de los viajeros desaparecidos. Entre ella estaba la chaqueta característica de Aurelio Vázquez y el pañuelo bordado que Esperanza siempre usaba. Percibiendo que su vida estaba en peligro inminente, Domingo ejecutó un plan desesperado. Aprovechando que solo doña Estefanía y las hijas estaban en la casa, creó una distracción fingiendo un ataque epiléptico. Mientras ellas corrían para ayudarlo, logró tomar algunas de las ropas como evidencia y huir por la parte trasera de la propiedad. Su fuga por las sierras fue desesperada, pero su experiencia como viajero lo ayudó a encontrar caminos que los Montemayor no conocían. Si estás disfrutando esta investigación perturbadora, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia real que conmocionó a México. La herencia que don Evaristo guardaba no era solo tierras o ganado, sino algo infinitamente más siniestro. Un manuscrito familiar que documentaba décadas de conocimientos prohibidos desarrollados durante los periodos más sombríos de la historia mexicana. El libro, encuadernado en cuero negro que parecía absorber la luz de las velas, contenía páginas escritas en español antiguo, con ilustraciones detalladas que revelaban los secretos más abominables de la familia Montemayor. El abuelo de don Evaristo había enfrentado las devastadoras hambrunas durante las guerras de independencia y las décadas de conflicto civil que siguieron. Durante esos períodos de desesperación absoluta, cuando los cultivos eran destruidos por los ejércitos en conflicto y el ganado era requisado para alimentar soldados, algunas familias tomaron decisiones que trascendían completamente los límites de la moralidad cristiana y la decencia humana. El manuscrito documentaba no solo la necesidad desesperada que había llevado a los primeros actos impensables, sino la evolución gradual y deliberada de esa práctica en algo mucho más elaborado y sistemático. Una tradición familiar secreta que transformaba el tabú más fundamental de la humanidad en una forma perversa de supervivencia que se había convertido en preferencia cultivada. Las primeras páginas del libro maldito describían métodos de preservación de carne desarrollados durante los períodos de guerra y hambre que azotaron México a principios del siglo XIX. Técnicas sofisticadas de ahumado, salado, fermentación y almacenamiento que permitían a las familias sobrevivir meses enteros cuando otros perecían de inanición en las montañas aisladas de Zacatecas.
Pero conforme las páginas avanzaban cronológicamente, quedaba progresivamente claro que la carne mencionada en las recetas no siempre era de origen animal convencional. Diagramas anatómicos detallados mostraban cortes específicos, métodos precisos de preparación e incluso rituales elaborados que debían acompañar cada comida especial. Las ilustraciones estaban ejecutadas con precisión que demostraba conocimientos prácticos refinados a través de generaciones. Doña Estefanía se había convertido en la guardiana moderna y más sofisticada de esa tradición ancestral maldita. Su propio cuaderno personal, iniciado el día que se casó y llegó a la hacienda como joven esposa, representaba una continuación meticulosa y científica del manuscrito ancestral. Ella documentaba cada experimento culinario con la precisión de una investigadora natural. Para doña Estefanía, sus actividades no constituían crímenes o abominaciones, sino que representaban una forma sagrada de tradición familiar que conectaba a la familia con sus raíces de supervivencia y honraba la memoria de ancestros que habían sacrificado todo por la continuidad del linaje. Cada comida especial era un acto de comunión con generaciones pasadas y una garantía de que los conocimientos ancestrales no se perderían. El ritual siniestro comenzaba siempre con la selección extremadamente cuidadosa de las víctimas potenciales. Don Evaristo había desarrollado a lo largo de los años un sistema sofisticado para identificar viajeros que cumplieran con los criterios específicos de la familia. Individuos solitarios, sin familia cercana, cargando recursos suficientes para justificar el riesgo, pero no tanto que su desaparición atrajera atención indeseada de las autoridades limitadas de la época. La hospitalidad cálida y genuinamente cristiana servía como carnada perfecta, creando un ambiente de confianza absoluta que facilitaba completamente lo que vendría después. Cada miembro de la familia tenía un papel específico y bien definido en ese proceso elaborado, ejecutado con la precisión de una operación que había sido refinada a través de décadas de práctica constante. Leandro, el hijo mayor y heredero aparente de la tradición familiar, era responsable de la evaluación inicial crucial de cada visitante. Su conversación aparentemente casual y amigable con los huéspedes revelaba detalles absolutamente esenciales: destino final específico, personas esperándolos, recursos financieros disponibles y, más importante que todo, si alguien conocía su ruta exacta a través de las montañas peligrosas. Jacinta cuidaba meticulosamente la preparación psicológica de las víctimas seleccionadas. Su gentileza maternal genuina y cuidados atentos hacían que los huéspedes se sintieran completamente seguros y relajados, bajando todas sus defensas naturales. Ella preparaba los cuartos con cuidado especial, ofrecía baños calientes y ropa limpia, creando una sensación de comodidad y seguridad que eliminaba completamente cualquier sospecha. Raimundo, a pesar de su juventud, ya se había convertido en el ejecutor principal de las decisiones familiares. Fuerte y silencioso por naturaleza, había aprendido directamente del padre técnicas específicas y eficientes que garantizaban rapidez, discreción y aprovechamiento máximo. El granero había sido cuidadosamente adaptado a lo largo de los años para atender específicamente las necesidades de la familia. Camila, a pesar de su poca edad, ya demostraba aptitud natural impresionante para el trabajo de preparación culinaria. Bajo la supervisión rigurosa y amorosa de la madre, aprendía rápidamente las técnicas ancestrales de corte, condimento, marinado y conservación que transformaban lo impensable en manjares refinados que posteriormente eran vendidos en los mercados regionales sin despertar ninguna sospecha. El pequeño Esteban, aun con solo 9 años, ya servía como observador atento y mensajero confiable. Sus ojos infantiles y apariencia inocente captaban detalles que los adultos podrían fácilmente perder.
y su presencia natural le permitía circular libremente por toda la propiedad, recolectando información valiosa sobre visitantes y empleados. El granero era indiscutiblemente el corazón pulsante de toda la operación familiar. Durante las horas diurnas, funcionaba convincentemente como un depósito agrícola común, pero en las primeras horas de la madrugada se transformaba en algo completamente diferente e infinitamente más siniestro. Las herramientas especializadas quedaban cuidadosamente escondidas en compartimentos secretos construidos en las paredes gruesas. Doña Estefanía había desarrollado a lo largo de los años recetas extraordinariamente elaboradas que disimulaban completamente el origen verdadero de la carne procesada. Mezclas complejas de especias disponibles en la región, técnicas ancestrales de marinado que alteraban fundamentalmente textura y sabor, y métodos tradicionales de ahumado que creaban productos absolutamente únicos en el mercado regional. Sus jamones especiales y chorizos artesanales eran disputados ávidamente por comerciantes de Zacatecas y Aguascalientes, que pagaban precios premium sin jamás sospechar o cuestionar el verdadero origen de los ingredientes. La calidad excepcional de los productos creaba una demanda constante que ayudaba a financiar las operaciones de la familia. El proceso meticuloso de eliminación de evidencias era tan elaborado y científico como la preparación culinaria propiamente dicha. Los huesos eran cuidadosamente molidos para producir harina nutritiva, que era vendida como suplemento premium para ganado, generando ingresos adicionales mientras se eliminaba evidencias. Ropa y pertenencias personales eran sistemáticamente separadas y categorizadas. Artículos valiosos eran discretamente vendidos en mercados distantes a través de intermediarios, mientras que ropa común era quemada completamente o enterrada en lugares específicos y rotados de la propiedad. Documentos personales, cartas, fotografías y cualquier cosa que pudiera identificar a las víctimas eran destruidos completamente a través de quema controlada, con las cenizas siendo esparcidas por los campos como fertilizante. La familia había desarrollado también un sistema elaborado de coartadas para cada desaparición. Cada caso era acompañado de una historia plausible y bien construida. El viajero había partido durante la madrugada, mencionado una oportunidad en otra región o decidido cambiar de ruta por razones personales. Don Evaristo era particularmente hábil en crear esas narrativas, siempre incluyendo detalles convincentes. El aspecto más perturbador de toda la operación era la naturalidad completa con que la familia trataba sus actividades. Para ellos, no constituían crímenes o abominaciones, sino tradición familiar sagrada. El manuscrito ancestral legitimaba sus acciones como necesarias para la supervivencia y prosperidad del linaje, conectándolos con ancestros que habían enfrentado períodos similares de necesidad extrema. Las oraciones diarias de doña Estefanía incluían agradecimientos específicos por cada provisión recibida. Ella creía genuinamente que sus acciones eran bendecidas por Dios, una forma de honrar a los ancestros que habían sacrificado todo por la supervivencia de la familia y garantizar la continuidad del linaje a través de las generaciones futuras. La fuga desesperada de Domingo Alvarado por las sierras áridas de Zacatecas durante 3 días y 3 noches marcó el inicio del fin para la operación siniestra de los Montemayor. Cargando consigo la ropa ensangrentada que había descubierto en la hacienda como evidencia irrefutable, el buhonero experimentado utilizó todo su conocimiento de 2 décadas de viajes para evitar la persecución que ciertamente vendría. Cuando finalmente llegó al cuartel de la Guardia Rural en Zacatecas, Domingo estaba físicamente exhausto y psicológicamente traumatizado, pero absolutamente determinado a exponer la verdad abominable que había descubierto. El capitán Rodolfo Mendoza,
un veterano endurecido que había servido durante las guerras de Reforma y contra la intervención francesa, inicialmente recibió el relato extraordinario con escepticismo profesional, pero las evidencias físicas que Domingo presentó eran absolutamente imposibles de ignorar o explicar de forma convencional. La chaqueta característica de Aurelio Vázquez aún conservaba sus iniciales bordadas a mano por su esposa, y el pañuelo de encaje delicado de Esperanza Morales era inmediatamente reconocible por varias mujeres de la región que habían sido atendidas por la partera. El capitán Mendoza organizó discretamente una investigación preliminar, enviando hombres de confianza para verificar meticulosamente los relatos de desapariciones en la región durante los meses anteriores. El patrón que emergió de esa investigación inicial era no solo alarmante, sino estadísticamente imposible de ser coincidencia. 15 personas habían desaparecido completamente en menos de un año, todas siguiendo exactamente la misma ruta. La decisión de investigar oficialmente y en fuerza fue tomada cuando llegaron informaciones de que los Montemayor se estaban preparando apresuradamente para abandonar la región. Vecinos distantes relataron movimiento inusual en la hacienda durante las noches, quema controlada de documentos y objetos personales, entierro sistemático de artículos no identificados y preparativos evidentes que sugerían una partida inminente y permanente. En la madrugada helada del 18 de octubre de 1869, una fuerza de 15 guardias rurales, bien armados, rodeó silenciosamente la hacienda de los Montemayor bajo la luz débil de las estrellas. El plan militar era simple pero eficaz. Llegar antes del amanecer, cuando la familia aún estuviera durmiendo, rodear completamente la propiedad para evitar fugas y conducir una búsqueda sistemática y completa de todas las estructuras. La casa principal estaba extrañamente silenciosa y aparentemente abandonada. Las puertas estaban abiertas como si la familia hubiera salido a las prisas durante la noche, dejando atrás señales evidentes de partida apresurada. En la cocina, la mesa estaba puesta para el desayuno con comida aún tibia en los platos de barro, tazas de café humeando ligeramente, pan fresco cortado por la mitad y mermeladas caseras abiertas como si la comida hubiera sido interrumpida abruptamente. El primer descubrimiento verdaderamente chocante fue el manuscrito ancestral dejado deliberadamente abierto sobre la mesa de la cocina, como si fuera un último desafío o confesión. El libro antiguo, con sus páginas amarillentas escritas en español arcaico, estaba volteado exactamente en la sección que describía en detalles técnicos e ilustraciones precisas los métodos de procesamiento de carne humana. Al lado, el cuaderno personal de doña Estefanía estaba abierto en una página que documentaba meticulosamente la preparación de la última provisión especial, una referencia inequívoca a una víctima reciente. Las anotaciones incluían observaciones sobre edad, condición física y métodos de preparación que hacían que los investigadores veteranos sintieran náuseas. El granero reveló horrores que traumatizarían a los investigadores por el resto de sus vidas y se convertirían en leyendas sombrías, contadas en susurros en los cuarteles de la Guardia Rural. El espacio había sido completamente convertido en un matadero humano sofisticado que rivalizaba en eficiencia con las mejores carnicerías comerciales de la época. Ganchos de hierro forjado colgaban estratégicamente del techo a alturas calculadas. Mesas de piedra pulida mostraban manchas oscuras que eran inequívocamente sangre humana, y un sistema elaborado de canales y drenaje permitía el escurrimiento controlado de fluidos corporales. Herramientas especializadas estaban organizadas con precisión quirúrgica en estantes y cajones. Pero el descubrimiento más perturbador y concluyente estaba en el fondo de la propiedad, en un área que a primera vista parecía ser solo un jardín familiar común.
Excavaciones cuidadosas revelaron un cementerio clandestino elaborado con osamentas humanas enterradas en patrones circulares concéntricos, algunas aún con fragmentos de ropa y objetos personales que correspondían exactamente a las descripciones de los desaparecidos. El patrón de entierro no era aleatorio, sino claramente ritualístico. Cada cuerpo había sido posicionado de forma específica, siguiendo orientaciones que sugerían algún tipo de ceremonia o ritual que acompañaba cada asesinato. El número de esqueletos encontrados indicaba que los crímenes habían sido perpetrados sistemáticamente durante mucho más tiempo del que los investigadores inicialmente sospechaban. La casa de los empleados estaba completamente vacía, pero señales evidentes de partida extremadamente apresurada eran visibles por todas partes. Ropa abandonada en medio del proceso de empaque, comida echándose a perder sobre las mesas y una carta inacabada revelaron que los trabajadores habían huido durante la noche anterior a la llegada de los guardias. En la oficina particular de don Evaristo, los investigadores encontraron una correspondencia que revelaba contactos con otras regiones de México. Las cartas, escritas en códigos simples, sugerían que la familia mantenía comunicación con otros grupos que posiblemente practicaban actividades similares, indicando que los Montemayor no eran únicos en sus prácticas abominables. El cuarto de doña Estefanía contenía una biblioteca de libros de cocina, pero con una diferencia macabra. Muchos contenían anotaciones manuscritas que adaptaban recetas tradicionales para ingredientes alternativos. Sus márgenes estaban repletos de observaciones sobre texturas, sabores y métodos de preparación que hacían que los investigadores sintieran náuseas. El descubrimiento más chocante fue un depósito secreto excavado bajo el granero. Una investigación reveló cientos de objetos personales cuidadosamente catalogados. Relojes, joyas, documentos, fotografías e incluso dientes de oro. Cada artículo estaba etiquetado con fechas e iniciales, creando un inventario macabro de las víctimas que se extendía por años. Los investigadores encontraron también evidencias de que la familia había planeado su fuga con anticipación considerable. Mapas con rutas marcadas en dirección al oeste, provisiones para viaje de larga distancia e incluso cartas de recomendación falsas estaban escondidas en compartimentos secretos. Todo indicaba que los Montemayor tenían un plan de escape elaborado. El análisis de los restos mortales reveló detalles perturbadores sobre los métodos sistemáticos de la familia. Marcas en los huesos indicaban técnicas específicas de desmembramiento, y la ausencia de ciertas partes del esqueleto sugería que no todo era enterrado en el lugar. Especialistas determinaron que los Montemayor habían desarrollado un sistema eficiente de procesamiento. La investigación reveló que la familia había operado por al menos 19 años, desde que don Evaristo asumió completamente la propiedad en 1850. Registros antiguos mostraron un patrón consistente de desapariciones que coincidían con periodos de mayor actividad en la hacienda. El número real de víctimas probablemente excedía mucho los 15 casos documentados de 1869. El descubrimiento en la hacienda de los Montemayor conmocionó no solo a México, sino que ganó atención en periódicos de todo el país. La historia de la familia caníbal de Zacatecas se convirtió en una de las más perturbadoras del siglo XIX mexicano, pero para las familias de las víctimas el descubrimiento trajo tanto alivio como horror. Finalmente sabían qué había pasado con sus seres queridos. La mañana helada del 18 de octubre de 1869 marcó no solo el descubrimiento de los crímenes horrendos perpetrados en la hacienda de los Montemayor, sino también el inicio de una de las mayores cacerías humanas de la historia del México independiente.
La familia había desaparecido como espíritus malignos en la noche, dejando atrás solo evidencias de 2 décadas de horror sistematizado y un rastro que desafiaría a los mejores rastreadores de la época. Las primeras pistas cruciales surgieron a través de los empleados aterrorizados que habían huido durante la madrugada. Interrogados por separado en celdas diferentes para evitar colaboración, todos contaron exactamente la misma historia. Alrededor de las 2 de la madrugada, don Evaristo había despertado violentamente a toda la familia y ordenado que se prepararan para partir inmediatamente, sin explicaciones o discusiones. En menos de 2 horas de actividad frenética, habían cargado solo lo esencial en 2 carretas robustas y desaparecido completamente en la oscuridad absoluta de la noche mexicana, siguiendo en dirección al oeste, rumbo a las montañas que llevaban a Guadalajara. Los empleados relataron que la familia parecía tener un plan de fuga, elaborado y ensayado, ejecutado con precisión, que sugería preparación previa. El capitán Mendoza organizó inmediatamente equipos de rastreo experimentados que siguieron meticulosamente los rastros dejados por las carretas pesadas. Las huellas eran inicialmente claras y fáciles de seguir. Marcas profundas de ruedas en la tierra blanda, huellas características de los caballos e incluso objetos descartados durante la fuga apresurada, pedazos de tela, herramientas rotas y restos de comida. Pero conforme los equipos de búsqueda se acercaban a la región de Guadalajara, las pistas se volvían progresivamente más difusas y confusas, como si la familia hubiera deliberadamente oscurecido su camino usando técnicas de evasión que demostraban conocimiento de rutas secretas. Rastros falsos llevaban a callejones sin salida. Huellas eran intencionalmente borradas en arroyos rocosos. La investigación posterior reveló que la fuga había sido planeada meticulosamente durante meses, posiblemente desde el momento en que Domingo Alvarado logró escapar con evidencias. Don Evaristo había establecido discretamente una red de contactos en ciudades del oeste, creando una cadena de apoyo logístico que facilitaría su eventual fuga de la justicia mexicana. Comerciantes en Guadalajara relataron posteriormente haber vendido provisiones, caballos frescos y equipos a un hombre que correspondía perfectamente a la descripción de Leandro, siempre pagando generosamente en monedas de oro y nunca proporcionando nombres verdaderos o destinos específicos. Las compras incluían suministros para viaje marítimo, sugiriendo que la familia planeaba dejar el país. En Mazatlán, en la costa del Pacífico, un funcionario portuario se acordó vívidamente de una familia extremadamente extraña que había embarcado en un navío mercante con destino a Panamá apenas una semana después del descubrimiento en la hacienda. 7 personas de apariencia distintivamente diferente, pálidas y vestidas como hacendados prósperos, cargando equipaje pesado y pagando el pasaje en oro. El funcionario no podía explicar racionalmente por qué, pero la familia lo había dejado profundamente perturbado e incómodo. Había algo en sus miradas, en la forma como se movían en perfecta sincronía, y especialmente en el olor dulce y nauseabundo que emanaba de sus ropas, que lo hacía sentir náuseas incluso horas después de su partida. Las autoridades americanas fueron inmediatamente notificadas a través de los canales diplomáticos limitados de la época, pero la búsqueda en Panamá enfrentó obstáculos burocráticos enormes y cuestiones jurisdiccionales complejas. Los Montemayor habían entrado legalmente al territorio panameño con papeles de viaje que, aunque posteriormente descubiertos como falsificaciones, eran convincentes lo suficiente para pasar la inspección inicial. Una vez en territorio panameño, la familia simplemente desapareció en la vastedad de una región que servía como punto de tránsito para viajeros de todo el mundo.
Panamá, en 1869, era un cruce de caminos internacional donde comunidades enteras podían existir durante años sin contacto con autoridades, ofreciendo infinitas posibilidades de escondite para fugitivos con recursos financieros. Relatos no confirmados y frecuentemente contradictorios ubicaron a la familia en diferentes lugares a lo largo de los meses siguientes. Un comerciante en la ciudad de Panamá juró haber visto a don Evaristo en un mercado, pero cuando las autoridades llegaron para investigar 3 días después, no encontraron absolutamente ningún rastro de la familia o evidencia de su presencia en la ciudad. Una familia de colonos en Costa Rica reportó vecinos extraños que se habían establecido en una propiedad aislada, pero que desaparecieron después de solo algunas semanas, dejando atrás únicamente una casa vacía y un olor peculiar que tardó meses en disiparse completamente. La descripción de los vecinos correspondía a los Montemayor, pero nuevamente, cuando los investigadores llegaron, no encontraron evidencias concluyentes. La pista más prometedora y detallada vino de un sacerdote en una misión católica cerca de Cartago. Una familia había buscado la iglesia durante el invierno de 1870, alegando ser católicos devotos en busca de bendición para un manuscrito familiar que cargaban. Hablaban español con acento del interior mexicano y cargaban un libro antiguo que querían que él bendijera como herencia sagrada de la familia. El sacerdote, profundamente perturbado por el contenido del libro que logró vislumbrar durante la consulta, se negó categóricamente a realizar cualquier ritual de bendición. El manuscrito contenía ilustraciones que el sacerdote describió como abominaciones contra Dios y la naturaleza humana, y la familia partió inmediatamente después de su negativa, pero no antes de que él anotara cuidadosamente detalles físicos que correspondían perfectamente a las descripciones de los Montemayor. Investigaciones posteriores y meticulosas revelaron que la familia había usado Panamá como punto de partida para un viaje aún más ambicioso. Registros portuarios de Colón mostraron la partida de un navío mercante con destino a Perú, transportando pasajeros que habían pagado una fortuna en oro por acomodaciones discretas y privadas. El capitán del navío, cuando finalmente fue localizado e interrogado meses después a través de correspondencia diplomática, se acordó vagamente de una familia extraña que permaneció completamente aislada durante todo el viaje. Mantenían sus propias provisiones. Rara vez salían de sus camarotes y emanaban un olor peculiar que hacía que la tripulación se sintiera incómoda. A partir de Perú, el rastro se volvió aún más complejo y frustrante para los investigadores mexicanos. La región andina ofrecía territorios vastos y montañosos, donde comunidades enteras podían existir en completo aislamiento, y la familia podría haber seguido hacia cualquier destino: Bolivia, Chile o incluso regresado secretamente a México a través de rutas que evitarían completamente las autoridades. Relatos esporádicos y no confirmados llegaron de diferentes países a lo largo de los años siguientes. Una familia extraña se había establecido brevemente en una región aislada de los Andes peruanos, pero desapareció después de reportes de desapariciones locales. Comerciantes en Chile mencionaron clientes peculiares que compraban grandes cantidades de sal y especias, siempre pagando en oro y evitando contacto social. En 1872, 3 años después del descubrimiento en la hacienda, llegaron reportes extremadamente perturbadores de una región aislada de las montañas bolivianas. Hacendados locales reportaron la desaparición sistemática de viajeros en circunstancias que hacían eco perfectamente de los eventos de Zacatecas. Una familia próspera se había establecido en una propiedad remota, ofreciendo hospitalidad tradicional a extraños que después simplemente desaparecían. Las autoridades bolivianas iniciaron una investigación oficial,
Pero cuando finalmente llegaron a la propiedad sospechosa, después de semanas de viaje a través de terreno montañoso, la encontraron completamente abandonada. Señales de partida apresurada eran evidentes, pero no había pistas sobre el destino de la familia o evidencias físicas de los crímenes reportados. El destino individual de cada miembro de la familia Montemayor permaneció un misterio que atormentaría a investigadores por décadas. Algunos especialistas creían que se habían separado estratégicamente para evitar detección, estableciéndose en diferentes países bajo identidades completamente falsas. Otros sugerían que continuaban operando como unidad familiar, simplemente cambiando de ubicación siempre que la presión investigativa se volvía intensa. Domingo Alvarado, el buhonero valiente que había expuesto los crímenes y salvado incontables vidas futuras, vivió el resto de su existencia atormentado por pesadillas recurrentes y paranoia constante. Él siempre creyó firmemente que los Montemayor eventualmente regresarían para vengarse de su traición, y se mudó compulsivamente varias veces a lo largo de los años. Domingo murió en 1889, 20 años después de los eventos, llevándose consigo secretos sobre la familia que nunca reveló completamente a las autoridades. En su lecho de muerte, confesó al sacerdote local que había visto cosas en la hacienda que iban mucho más allá de lo que había reportado oficialmente, horrores que ningún hombre cristiano debería cargar en la memoria. La hacienda de los Montemayor fue completamente demolida en 1871 por orden de las autoridades, pero la tierra permaneció maldita en la mente supersticiosa de los locales. Ninguna familia quiso establecerse en el lugar durante décadas, y gradualmente la naturaleza reclamó la propiedad. Hoy, solo ruinas dispersas cubiertas de vegetación marcan donde una vez funcionó uno de los mataderos humanos más sistemáticos de la historia. En 1895, 26 años después de los eventos, un investigador retirado que había participado en el descubrimiento original recibió una carta anónima enviada desde Lima, Perú. La carta, escrita en español arcaico similar al encontrado en el manuscrito de los Montemayor, contenía solo una frase: la tradición continúa a través de las generaciones y el hambre ancestral nunca muere. Adjunto había un dibujo detallado mostrando 7 tumbas en un cementerio andino, cada una marcada solo con iniciales que correspondían a los nombres de los miembros de la familia Montemayor. Las autoridades nunca pudieron verificar la autenticidad del dibujo o localizar el cementerio mostrado, pero para aquellos que conocían la historia, el mensaje era claro. La verdad sobre el destino final de los Montemayor permanece como uno de los grandes misterios no resueltos de la criminología histórica. ¿Murieron escondidos en las montañas de Sudamérica? ¿Continuaron sus prácticas en otros países? ¿O simplemente desaparecieron en la vastedad del mundo, cargando consigo secretos que la humanidad prefiere olvidar? Lo que sabemos con certeza es que el descubrimiento en la hacienda cambió para siempre la forma como las autoridades mexicanas investigan desapariciones en regiones rurales. El caso estableció protocolos que aún influencian investigaciones hoy, y la historia sirve como un recordatorio sombrío de que los horrores más inimaginables pueden esconderse detrás de las fachadas más respetables. La historia de la familia Montemayor permanece como uno de los casos más perturbadores de la historia criminal mexicana. Durante 19 años, una familia entera operó un matadero humano disfrazado de hacienda próspera, transformando la hospitalidad tradicional en trampa mortal que cegó decenas de vidas inocentes. Lo que más conmociona no es solo la violencia sistemática, sino la normalidad con que los Montemayor vivían sus vidas dobles. Durante el día, eran hacendados respetados y vecinos cordiales. Durante la noche,
depredadores calculistas que veían a otros seres humanos como recursos para perpetuar una tradición familiar sombría, nacida de la necesidad y transformada en preferencia. La valentía de Domingo Alvarado, al exponer la verdad, no solo salvó su propia vida, sino que impidió que decenas de otras personas se convirtieran en víctimas. Su fuga desesperada por las sierras de Zacatecas marcó la diferencia entre justicia e impunidad, probando que a veces una sola persona determinada puede cambiar el curso de la historia. El destino desconocido de la familia añade una capa de inquietud duradera a la historia. ¿Lograron realmente escapar y establecer nueva vida en tierras distantes? La posibilidad de que hayan continuado sus prácticas abominables en otros países o transmitido sus tradiciones a descendientes es un pensamiento que atormenta a investigadores hasta hoy. La historia de los Montemayor sirve como recordatorio eterno de que los monstruos más peligrosos no son criaturas sobrenaturales, sino seres humanos que eligieron abandonar su humanidad. Vivían entre nosotros, mantenían fachada de respetabilidad cristiana mientras cometían atrocidades que desafían nuestra comprensión de la moralidad básica. El legado sombrío de los Montemayor no es solo el horror que causaron, sino la paranoia duradera de que otros como ellos aún estén por ahí, escondidos a plena vista, esperando pacientemente a viajeros solitarios que nunca llegarán a sus destinos. ¿Qué opinas de esta historia perturbadora? ¿Crees que los Montemayor lograron escapar o encontraron su fin en las montañas de Sudamérica? Déjanos tu teoría en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más casos reales que marcaron la historia criminal de México.